Aquí comienza la revisión de la agenda económica PM de este jueves, prácticamente dedicada en su totalidad al Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2023, organizado por ICARE, que vuelve a ser 100% presencial. También hubo transmisión por streaming, pero una gran cantidad de asistentes a la ex Casa Piedra acá en Santiago. Y tal como se esperaba, el discurso principal del presidente Gabriel Boric tuvo un fuerte énfasis en seguridad y también en un llamado a generar los acuerdos necesarios para avanzar en las distintas reformas que hay en el Congreso. El resumen de toda la jornada lo tiene Belén Vázquez. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Así abrió el presidente Gabriel Boric su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, donde todas las intervenciones apuntaron a la necesidad de avanzar en acuerdos que encaucen las reformas del país. Creo que es muy relevante el insistir en que en una democracia los caminos para llegar a acuerdos son quizás más ripiosos, más difíciles, un poco más lentos, pero vale la pena. La democracia vale la pena. Las reformas tributarias y de pensiones fueron el centro de los discursos del mandatario, la CPC, el ministro Marcel y la presidenta de ICARE, todos por supuesto con puntos de encuentro y discrepancias. En el caso de la tributaria rechazada en la votación en general en la Cámara de Diputados, las diferencias están dadas por los impuestos al patrimonio y las utilidades retenidas contenidas en la propuesta original. Estos, a juicio del empresariado, no deberían estar incluidos en el nuevo pacto fiscal que debiese tener como foco fomentar el crecimiento y la inversión. Las medidas que se tomen deben promover el ahorro que financia la inversión del país, que a su vez es la principal fuente de crecimiento en el mediano plazo, lo que genera empleo y bienestar social. Lo que no gusta de la reforma tributaria ya es conocido. Relevar las partes que sí gustan fue el emplazamiento que recibieron los gremios para que sea ese precisamente el eje que se impulse activamente, pues en lo que sí hay consenso es en que el Estado necesita recaudar más para poder financiar más derechos sociales. En esa línea hubo un llamado transversal para que todos los actores se sumen a las instancias de diálogo, particularmente a la oposición que se ha restado de las mesas por impuestos y pensiones. Ojalá que permee a todos los actores políticos, porque, por supuesto es importante tener coincidencias entre el mundo del trabajo, de la empresa, el gobierno, pero muchos de los cambios que necesitamos hacer pasan por la legislación. Y es que en materia previsional la oportunidad está, como dijo el propio Boric, servida. El mandatario está completamente al tanto que para poder conseguir un acuerdo todos los actores tendrán que ceder en algún punto, pero antes sentarse a conversar es clave. Todos vamos a tener que ceder respecto a nuestras posiciones iniciales. Pero ahí cuando hacemos la interpelación al del frente es importante preguntarnos ¿en qué estamos cediendo nosotros? Llevamos más de 10 años de una forma inexplicable y también yo por lo menos siento un cargo de conciencia frente a los adultos mayores de este país que no lo hayamos podido resolver antes. Entonces tenemos que sentarnos a conversar, mirar y tenemos que también tener un sueño del país que queremos construir. Falta cohesión social, decía el presidente Boric, y sin ella será imposible avanzar en las necesarias y urgentes reformas que Chile necesita. El diagnóstico está, pero es el detalle el que aún debe resolverse con cada uno de los actores participantes. ¿Puede llegar a los acuerdos que se están buscando en reforma tributaria, por ejemplo? Siempre se llegan. ¿Sí? Sí. ¿Y hay disposición? Yo por lo menos la tengo. Pero yo no soy el que mando en el sector. Tienen que ir con una genuina disposición de todas las partes de ceder en sus posturas y buscar los espacios de entendimiento que nunca son los óptimos, los ideales que uno quiere, pero los países solo avanzan con acuerdos. Yo creo que ese es el llamado fundamental y ojalá nos podamos encontrar como país ahí. El mensaje de los acuerdos en todo caso no es vacío. Lograrlo coinciden sus mensajeros, entregará certezas, mejor calidad de vida y sobre todo bienestar social. Hay mucha actividad minera por estos días acá en nuestro país. Está la Semana Sesco, también Expomin y también lo hemos visto acá en el programa, el debate por el royalty minero. Recordemos que el gobierno ha ido ajustando la carga tributaria máxima que se le va a aplicar a la industria si se
aprueba el proyecto. Recordemos que la semana pasada era 50%, ya está en 47%. Fue tema también obligado en ENADE 2023. Ha sido muy difícil, pero no renunciamos a ello, generar un consenso que nos permita aprobar la necesaria ley del royalty minero, con un lobby en contra muy duro del Consejo Minero. Los recursos obtenidos de esta ley van a ir, como bien saben, en beneficio directo de las regiones y sus territorios, además de ayudar a financiar la agenda de seguridad. Y hay algunos que nos dicen que no es el momento de legislar iniciativas como esta, pero yo me pregunto muy honestamente, ¿cuándo sí es el momento? ¿Cuándo es un buen momento para distribuir de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país? Tengo la convicción, estimados y estimadas, que crecimiento, desarrollo sostenible y distribución más justa de la riqueza no son incompatibles, sino complementarios, y que este es el momento de avanzar en esa dirección. El presidente hizo una referencia ahí diciendo que el Consejo Minero había hecho un lobby feroz o muy fuerte. Yo creo que ese es un mensaje un poco equivocado, porque en el fondo no se trata de pagar más o pagar menos. Se trata de que la minería chilena sea competitiva, más competitiva o no sea competitiva. Y sobre todo que la cartera de proyectos que hay por desarrollar es una cartera que con las condiciones actuales es factible hacer esas inversiones, pero si suben los impuestos y los suben en las tasas que están hablando, varios de esos proyectos van a quedar atrasados o no se van a hacer. El sector minero, como digo, reconoce que es una ejecución totalmente legítima, lo ha hecho desde el primer momento con el objeto de que efectivamente se hagan cambios que permitan financiar una agenda social que es necesaria para el país y donde la minería como principal sector económico puede efectivamente contribuir. Y en ese sentido creo que es importante que al sector se le dé algo de crédito por esa disposición. Ahora, preservando, creemos importante la competitividad, porque la minería el principal aporte que hace es cuando crece, se desarrolla. Ahí es cuando hay empleo, cuando hay trabajo con las comunidades, cuando hay introducción de nuevas tecnologías. Lo importante acá no es tanto cierto, lo que ese gremio haga, sino que finalmente hasta dónde quienes tienen que tomar las decisiones, el gobierno, los parlamentarios, ¿cierto? Son capaces de ponderar los antecedentes que se entregan con otras cosas que son fundamentales en la legislación, como es este caso. Creo que para la misma industria, qué sé yo, para una compañía minera que está en la cordillera, en el norte de Chile, el que en Chiloé haya un municipio pobre que reciba recursos provenientes de la minería, creo que para esa misma empresa creo que sería un gran logro. Significa que el país va a valorar mucho más la actividad minera. Vamos a seguir el martes en la Comisión de Hacienda, creo que ya estamos en tierra derecha y creo que en este punto es fundamental que ya cerremos de una vez este capítulo. Si no tenemos grandes diferencias, ¿por qué lo vamos a demorar más? Como les dije, ENADE tuvo un fuerte acento en la seguridad pública, que como sabemos es el principal tema que importa a los chilenos actualmente. También fue muy abordado por el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Él todavía sigue siendo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por lo tanto es un tema que le importa y mucho. También el líder empresarial hizo una fuerte crítica a lo que está sucediendo con la Polar y el reconocimiento de que importaron ropa falsa. Para no defraudar la confianza, eso sí, requerimos actuar con responsabilidad. Por eso, y con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores y tampoco que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Nuestro desafío como empresarios es seguir haciéndonos cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación. Condenamos con mucha fuerza la situación de violencia, delincuencia y narcotráfico que hoy azota a nuestras ciudades
y que tantas víctimas ha dejado. Además de las dolorosas consecuencias humanas que nos deja la violencia, quiero ser claro en señalar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleos. Por tanto, necesitamos a todos los actores de acuerdo en cómo recuperar la seguridad, que es una condición básica para que Chile recupere confianza, paz social y reimpulse el crecimiento y el desarrollo. ¿Podría usted también ser el jefe de Estado que combata con decisión y sin ambigüedades la delincuencia, la violencia y el crimen organizado que nos agobia cada día? Si lo hace, si está dispuesto a hacerlo, todos estaremos con usted, aunque no pensemos igual y a pesar de nuestras diferencias y diversas visiones e ideales. En esta tarea, por el bien superior de Chile, puede usted contar con el apoyo del mundo de la empresa. Estimado presidente, la seguridad, la prosperidad y la unidad de Chile no solo son posibles, sino que son la urgencia insoslayable de la hora presente. En esto es importante, estimados y estimadas compatriotas, que seamos serios. Todos tenemos que mejorar y todos podemos hacer autocrítica. Pero hoy día el futuro es común y el Estado de Chile viene siendo desbordado hace años por el flagelo de la inseguridad, la delincuencia, el narco y el crimen organizado. El retroceso del Estado en esta materia tenemos que abordarlo con urgencia extrema. Si no somos capaces como Estado de poner orden y paz, el Estado está contribuyendo a la violación de los derechos humanos de su población, poniendo en riesgo la inversión y poniendo en riesgo el crecimiento. En fin, si no somos capaces de garantizar seguridad, estamos horadando el bienestar de nuestra propia población y por eso lo asumimos como prioridad. En su discurso, el presidente Gabriel Boric también anunció que pronto se van a presentar mejoras concretas para que se agilicen todos los trámites para los proyectos de inversión. Y un tema muy importante, comprometió que va a mejorar la eficiencia del gasto público. Nuestro crecimiento hoy está detenido y enfrentamos una pausa de proyectos de inversión de gran envergadura. En el último quinquenio, la tasa de inversión fue de 23,4% del PIB, por debajo del 28% que registraba hace mediados de los años 90, cuando la economía mostraba un impulso mucho mayor. Queremos volver a encantar a inversionistas locales y extranjeros, detectar los cuellos de botella que impiden el avance de proyectos y desarrollar medidas que incentiven la inversión. Valoramos muchísimo la decisión del Comité de Ministros de aprobar el proyecto Los Bronces integrado de Anglo American. Tenemos que hacer más eficiente también el gasto público. Saliendo de acá tenemos una reunión con Ricardo, de hecho, con Ricardo y con el Consejo de Modernización del Estado, en donde vamos a hablar justamente también sobre esto, sobre cómo hacemos más eficiente el gasto público. Y ordenar la travesía que significa conseguir los permisos para invertir en Chile y poder planificar un proyecto. Por eso, en el marco de la agenda de productividad durante el segundo semestre de 2023, que está a cargo de los ministros Grau y Marcel, vamos a ingresar una reforma integral al sistema de tramitación de los permisos sectoriales porque estamos comprometidos en construir un Estado más ágil y más moderno que entregue certezas para la inversión. Terminamos este bloque de ENADE con una confirmación que también dio ahí el presidente Gabriel Boric. Este viernes se va a detallar al país el esperado Plan Nacional para el Desarrollo del Litio. Y por supuesto acá en Agenda Económica se los detallaremos paso a paso. Así que ya saben, esa es la promesa para la Agenda Económica de este viernes. Hacemos una pausa, ya volvemos con más informaciones acá. Ustedes quizás lo pudieron notar si es que fueron a alguna estación de servicio. Este jueves, una importante alza en los distintos combustibles.
no solamente la benzina, sino que también la parafina, que está bordeando los 1.300 pesos por litro. Algo muy relevante porque sabemos que es un combustible muy necesario para la calefacción, ahora que ya empezó bastante frío en las noches. Así lo cuenta Daniela González. ¿Dio más frío estos días? Sí, demasiado. Ayer estuvo más helado que hoy día. Ayer estuvo más helado. En la mañana sí, igual que la noche. Está más helada la noche. Por la noche se siente el bajón de la temperatura y en la mañana igual. Ha bajado la temperatura y se siente. Rápido nos despedimos de los 30 grados y la estufa ya se vuelve necesaria. Lo que vemos es que las mañanas generalmente tienden a estar más heladas que lo que hemos visto semanas anteriores, mientras que las temperaturas máximas están siempre bordeando los 23, 22 grados. En la época de transición es cuando uno en la mañana tiene que salir un poco más abrigado, en la tarde uno se tiene que desabrigar un poco por el calor y luego una vez que empieza a esconderse el sol, a hacerse de noche, nuevamente el aire empieza a refrescar y a sentir frío. Por esto mismo, ya muchos piensan en cómo temperar el hogar. Y no hay duda, la estufa parafina sigue siendo la favorita de los chilenos. Porque la parafina desparrama más el calor, ¿eh? En cambio la estufa a gas, en el lugar que estamos, en espacios más chicos. Considero que calienta más. Así que por eso me gusta más la de parafina. Tempera más rápido los ambientes y es mucho más económica que el gas, pero a puertas del invierno su precio ha subido y considerablemente. Estamos en la comuna de La Florida, calle Walker Martínez 1940. Acá el precio de la parafina por litro ha alcanzado los 1.632 pesos. Y en San Joaquín, por ejemplo, la parafina alcanza un precio de 1.660 pesos por litro aproximadamente, muy lejos del valor de otras bencineras que registran bajas considerables. Y nos trasladamos hasta la comuna de Santiago. Estamos en calle Rosas 3218. Acá el precio de la parafina es de 873 pesos. Muchos se preguntarán por qué tanta diferencia. Se debe básicamente a la oferta y la demanda. En sectores donde más se consume parafina, el precio es más alto. Por ley de oferta y demanda podríamos comprender que la parafina está subiendo de precio porque estamos entrando en los meses fríos del año, por lo tanto hay más demanda de este combustible. Por otro lado, tenemos que a partir de enero la ENAP está publicando las variaciones de precios cada 21 días y no cada 7 días como antiguamente. Por lo tanto, estos precios que se están conociendo estos días recogen todas las variaciones de los últimos 21 días y ciertamente recoge también esta alza en los precios producto de lo que ya mencionamos por parte de la OPEP. Lo que hay que entender es que la parafina está determinada por un precio de referencia, ¿no es cierto?, que está administrada, de hecho, con el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, y que después a ese precio de referencia después se le impone, digamos, los cargos de distribución, que son decisiones comerciales de los distribuidores que tienen estrategias de comercialización en función a la demanda. Por lo tanto, los distribuidores en las distintas comunas toman estas decisiones para justamente diferenciarse. De todas formas, el sitio web Parafina en línea es un buen aliado. Allí puede buscar, comparar valores y ahorrarse un par de pesos. Cambiamos de tema y hablamos de pensiones porque actualmente en la oposición hay un debate respecto a unas palabras que emitió el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional respecto a que eventualmente apoyaría que hubiera un solo organismo estatal que se encargue de pagar las pensiones. Luego se retractó, hablaba de que hubiera más competencia dentro del Estado. El punto es que generó un debate al interior respecto a qué es lo que va a proponer la oposición para la reforma de pensiones, algo que todavía no está completamente zanjado. Me refiero a la propuesta concreta de los partidos más de derecha y de centro derecha para la reforma previsional. Lo vemos en el siguiente informe. Y me sentí muy acompañado por el presidente de Renovación Nacional a movilizarnos con todo. La segunda vuelta presidencial del 2021 los unió, pero no por mucho tiempo, ya que cada día se reflejan más las diferencias. Todo partió este miércoles cuando el presidente de RN, Francisco Chaguán, aseguró en una entrevista radial que su coalición estaba disponible a un órgano estatal que pague las pensiones y que ha tenido acercamientos con el gobierno ante la discusión de la reforma previsional. Dichos que
desataron duras críticas a través de redes sociales entre el ex candidato presidencial José Antonio Kast y los dirigentes de Chile Vamos. Le construimos y ayudamos a construir ese programa de gobierno, lo apoyamos lealmente. Y hoy día que él se aproveche a través de la construcción de fake news, me parece que es lamentable. ¿Se arrepiente de haber pactado con Chile, con Republicano? No, yo creo que en una elección binaria no había otra, pero bueno, las cosas cambian. Que se defina de una vez por todas. ¿Va a negociar o no va a negociar las pensiones con el gobierno? A Renovación Nacional es que definan si es que su propio presidente los identifica o no los identifica. Y en tercer lugar, a los partidos que conforman Chile Vamos, a que quizás se cuestionen la conformación de esa coalición. Y es que el senador Chaguán señaló además que estaban disponibles incluso a poder financiar un seguro de longevidad que permita el recálculo de las pensiones y que haría subir las pensiones en un 15% aproximadamente por el recálculo a los 80 años. Pero horas más tarde, tras distintas presiones internas en los partidos del conglomerado, aseguró que Renovación Nacional jamás aceptará un monopolio estatal que administre los fondos de los trabajadores, y desde la coalición calificaron la arremetida de Kast como parte de una guerra sucia. La verdad es que no es falso, lo que pasa es que después se desdijo, comprometió a su partido, comprometió a todo su sector, y en circunstancias que estaba hablando solo por él. Acusar noticia falsa y que rebote a un partido distinto como es el Partido Republicano solo da cuenta de lo preocupado que está el Senado respecto a las próximas elecciones. Esto demuestra al final del día de que, claro, la decisión que ellos tomaron de tener una lista separada, de no maximizar el resultado electoral pensando en la elección del 7 de mayo, que es una elección muy importante para el futuro de Chile, la estaban tomando en consideración solamente para hacer crecer su proyecto político. Yo creo que esto hace un poco lo mismo. A esto se suma que en sus primeras declaraciones, el senador Chaguán destacó el acercamiento con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para sacar adelante la reforma previsional. Pero al rectificar, señaló que la reforma del gobierno le quita a los trabajadores la propiedad del 6% de cotización adicional, que en la práctica quita el derecho a elegir. El 6% adicional es de los trabajadores, por tanto su propiedad va a una cuenta individual y no a un registro o a una cuenta nacional. Y en ese sentido hay bastante acuerdo en Chile Vamos. Vamos a defender los ahorros de las personas y que vamos a darle o vamos a empujar que haya libertad para poder elegir quién administra nuestros ahorros y quién hace todo el trámite de la pensión. Y eso es lo que yo más valoro. Si bien en Chile Vamos reconocieron que el senador cometió un error al hablar de un órgano estatal, acusaron que republicanos actúan de mala fe, aprovechándose de una mala declaración, porque no habría todavía una propuesta formal por parte de ellos en materia de pensiones y que no están dispuestos a la administración estatal de los ahorros en cualquier etapa. Aquí se termina esta agenda económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.